He vivido en esta granja por 3 años. Me he acostumbrado a que el terreno, mi familia y el pueblo sean acosados por lo que aparentan ser animales, pero a pesar de los encuentros que he tenido con estos malditos cambiapieles, jamás olvidaré las primeras noches en las que los vi, y estoy seguro de que mi hermana tampoco. Todo inició con 2 tragedias seguidas, una mucho peor que la otra. Cuando tenía 20 años, mi madre murió en un accidente, y al año siguiente, mi padre perdió su empleo. Por lo tanto, mi abuelo sugirió que viviéramos con él. Mi abuelo y un amigo suyo llamado James Hawkins habían comprado una granja en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad donde vivíamos. El abuelo, su amigo y mi padre tenían planeado expandir la granja y convertirla en un negocio familiar. A mí me agradaba la idea, aunque Luna, mi hermana gemela, no pensaba igual, pero no había de otra. Antes de partir de la antigua casa, el abuelo no paraba de enviar mensajes con su típico tono de bromista, como: Magnus, apresura a tu padre, muchacho, estoy muy viejo para esperar. Se notaba que estaba emocionado. Al llegar a la granja del abuelo, notamos que era más grande de lo que yo creía. A veces olvidaba que el abuelo era bastante adinerado. En el centro había una gran casa de madera, y a su derecha noté otra casa igual de elegante y grande, un poco más atrás, por los terrenos traseros, cerca del silo. Todas las estructuras estaban unidas por caminos de piedras, los cuales estaban iluminados por postes de luz. A la derecha había un gran pastizal donde alcanzaba a ver el granero donde estaban los animales. Seguía inspeccionando el terreno junto a mi padre, mientras mi hermana apenas bajaba del auto, cuando de pronto el abuelo salió de la puerta principal muy emocionado. Nos recibió muy alegre. Después de múltiples abrazos, el abuelo dio la vuelta y gritó: James, busca a los demás, ya llegaron. El abuelo nos presentó muy emocionado ante la familia Hawkins. Él es mi hijo Cade, mi nieta Luna y mi nieto Magnus. El señor se veía muy rudo, pero resultó ser muy alegre y jocoso, al igual que Agatha, su esposa. Juntos tenían un hijo, un año mayor que yo, llamado Jack. Con el tiempo, Jack y yo nos hicimos muy cercanos, al igual que mi padre y el señor Hawkins, que se convirtieron en grandes colegas de negocios. El abuelo y el señor Hawkins nos mostraron cada centímetro de la granja mientras mi hermana se aclimataba a la casa. El abuelo estaba tan emocionado por tener a su familia unida que, en ocasiones, se enredaba al hablar, pero algo era extraño. Todo el terreno estaba rodeado por un gran cercado de madera, el cual apenas permitía ver las ramas de los árboles del otro lado, y las pocas veces que mi padre mencionó el tema, el abuelo lo cambiaba rápidamente. Jamás pensé que detrás de la cerca habría seres tan desagradables. El resto del día prosiguió con normalidad, pero en la cena, como a las 7 de la tarde, el abuelo y la familia Hawkins se empezaron a ver un poco nerviosos. El abuelo advirtió que, después de las 12, estaba estrictamente prohibido salir de la casa solo, sin importar que viéramos o escucháramos. Mi padre preguntó de qué se trataba, pero el señor Hawkins solo dijo que era por los animales del bosque y que mañana nos explicarían con detalles. Acabada la cena, tarde en la noche, los Hawkins regresaron a su casa y nosotros también nos fuimos a dormir. Como aún no se había acondicionado la casa, mi hermana y yo compartimos la misma habitación. El día fue muy largo, así que me dormí rápidamente, pero a las 3 de la mañana un fuerte ruido me despertó, como si algo pesado cayera al suelo, y después se escucharon unos extraños gruñidos. Mi hermana se despertó asustada, pero yo no le tomé importancia a los ruidos. Supusimos que era un zorro o un mapache, así que ambos nos quedamos dormidos. Al día siguiente, mientras desayunaba, a través de la ventana vi a mi padre hablar con el abuelo y el señor Hawkins sobre los ruidos de anoche, pero por lo lejos que estaban no pude distinguir lo que decían. Lo único que logré descifrar era algo sobre una bestia, y rápidamente recordé la charla de la noche anterior. Le conté lo sucedido a mi hermana, pero ella dijo que solo era mi mente paranoica. El asunto me tenía realmente intrigado, así que salí a investigar. Me dirigí hacia Jack y su madre, que estaban dándole de comer a las ovejas, así que los ayudé mientras veíamos a las ovejas. Aproveché el momento y pregunté sobre el famoso animal. La mención del tema hizo que Jack se pusiera más pálido de lo que era, y la señora Hawkins dijo: ojalá fueran animales naturales, pero son unos malditos skinwalkers. Son 2, un ciervo y un lobo.
Han estado aterrorizando el pueblo y sus cercanías desde antes de que viviéramos aquí. Yo ya estaba familiarizado con el término skinwalker. Mi madre amaba las historias de misterio y terror, un gusto que le pasó al resto de la familia. Al escuchar que 2 brujos terántropos merodeaban las cercanías, no podía creerlo. Suponía que tal vez era una leyenda, pero por el resto del día no podía olvidar a esas criaturas horribles. Pasé el resto del día junto a Jack, pasando el rato. Evité hablarle de los skinwalkers para no arruinar el momento, pero al atardecer no pude resistir mi curiosidad y, antes de ir a cenar, le pregunté si los había visto. Jack dijo que algunas veces. Me dijo que uno tomaba la forma de un ciervo monstruoso, mientras el otro era como un lobo horrendo. Le conté lo que mi hermana y yo escuchamos la noche anterior, y dijo que probablemente fue el brujo lobuno, y que nunca saliera de la casa si escuchaba algo similar. La cena estuvo llena de bromas y charlas agradables hasta que el abuelo tomó la palabra y dijo, tal vez anoche escucharon ruidos extraños como de animales, pero esos ruidos no son de ningún animal, sino de 2 brujos que se visten con la piel de un animal para convertirse en una versión retorcida del mismo. Pero no tengan miedo, dentro de la casa estamos a salvo. A este punto, ya no sabía si creer o no en la presencia de los cambiapieles, pero sin duda algo extraño pasaba. Mi hermana, por otra parte, se lo tomó como solo una leyenda y cuestionó su veracidad. Mi padre dijo, Shono no skinwalkers, háganle caso al abuelo. Sin duda, algo peligroso está ahí. Después de todo, este pueblo está rodeado por un gran bosque y muchos animales. Si se sienten intimidados, pueden ser letales. Si volvemos a escuchar ruidos extraños, no salgan solos por nada en el mundo, a menos que se trate de una emergencia. Esperemos que tengas razón y solo sean animales salvajes en lugar de 2 brujos psicópatas. La mesa se quedó en silencio por un momento hasta que el señor Hawkins dijo, ojalá solo fueran animales. Esos 2 malditos han matado ganado y acosan a todos los vecinos. Incluso han intentado secuestrar gente. Afortunadamente, los 2 inútiles siempre fracasan. Le temen a las multitudes, los perros y las armas de fuego. Una vez terminada la cena, todos nos sentamos enfrente a la chimenea para conversar y contar historias hasta tarde en la noche, cuando cada quien se fue a dormir. Antes de irse, el señor Hawkins gritó bastante alegre, no teman, si esos brujos muestran sus horrendas pieles por aquí, les daremos un plomazo en sus horrendas caras y vengaremos a los pobres animales que fueron desollados para tan horrible acto. Mientras papá y el abuelo lo alentaban y Jack lo escoltaba por la puerta, supongo que el alcohol le surtió efecto. Mi hermana quedó profundamente dormida, pero yo no pude apagar la mente en toda la noche cuando a las 3 de la mañana aproximadamente escuché los mismos ruidos extraños de la noche anterior, pero ahora se escuchaban más cerca. Estaba aterrado, pero reuní el valor suficiente para mirar por la ventana. Lo que vi me dejó paralizado del terror. Estoy seguro de que mi cabello había cambiado de marrón a blanco al ver semejante cosa que era iluminada por las pequeñas lámparas que alumbraban el camino del patio. Era como una criatura perruna horrible que se movía en 4 patas deformes, muy largas para su cuerpo de lobo, y su cuerpo se veía demacrado, como si un hombre se metiera dentro de un lobo muerto y pretendiera ser el animal. Vi cómo el skinwalker caminaba lentamente por el patio y, sin pensarlo, me acerqué a la cama de Luna y la desperté. Ella naturalmente estaba enojada por el despertar, pero no tenía tiempo para explicaciones. La agarré de la mano y la arrastré hacia la ventana. Mira. Mira allá afuera. Hay algo ahí, le dije en voz baja mientras señalaba hacia la ventana. Luna miró a través del cristal y quedó paralizada también. Ambos vimos a la bestia, que se acercó a las puertas del patio trasero, lo cual era muy raro porque ese tipo de criaturas no suelen acercarse a lugares tan iluminados. Al parecer, el skinwalker se acercó tanto porque observó la casa mientras dormíamos. Sin poder hacer nada más, nos echamos en la cama, nos cubrimos con las cobijas y nos abrazamos en silencio, sin soltar ni una palabra, mientras la criatura permanecía cerca, esperando su oportunidad para atacarnos. Pasaron minutos y la bestia desapareció del patio. Los ruidos cesaron y al parecer se alejó del lugar, así que ambos nos quedamos dormidos profundamente hasta la mañana siguiente. La alarma del teléfono nos despertó, pero la noche anterior había sido demasiado aterradora como para levantarse y seguir con la rutina normal. Mi hermana estaba extremadamente cansada y yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido.
En la mañana, el abuelo y el señor Hawkins se dieron cuenta del estado de la familia y empezaron a investigar qué había pasado. Les contamos que escuchamos los ruidos otra vez y que vimos al Skinwalker. El abuelo se quedó más serio de lo habitual y dijo que para protegernos debíamos mantener la calma y no hacer nada estúpido que pudiera poner en peligro nuestras vidas. Le dimos el mismo consejo que Jack y la señora Hawkins nos dieron. El señor Hawkins fue a su casa a recoger más municiones para estar preparados en caso de un ataque. Cuando estaba en la puerta del jardín de su casa, se oyó un disparo. El sonido no provenía de los Hawkins, sino de otra dirección. Me asomé al exterior y vi al señor Hawkins desplomado en el suelo con un impacto en la cabeza. No sabía qué hacer. Todo estaba en caos. Corrimos hacia la casa con los demás y lo único que pudimos hacer fue ver cómo se alejaban por el sendero dos figuras oscuras. Nunca había visto nada tan aterrador. Las dos criaturas estaban agazapadas en las sombras. Observamos cómo se movían hasta desaparecer en el bosque. Corrimos con el abuelo y los Hawkins para intentar buscar al señor Hawkins, pero ya era tarde. El hombre ya estaba muerto. No sabíamos qué hacer, pero el abuelo se encargó de hablar con las autoridades y nos aseguró que trataría de buscar una solución para que estuviéramos a salvo. No volvimos a salir de la casa esa noche. Mientras mi padre y el abuelo discutían el problema con los policías y el señor Hawkins, la señora Hawkins se quedó en la casa cuidando de nosotros. Hicimos turnos para asegurarnos de que no pasara nada. La señora Hawkins también nos mostró cómo usar las armas de fuego para que estuviéramos preparados si las criaturas regresaban. Mi hermana y yo nos dormimos juntos en la misma cama, mientras la señora Hawkins velaba el perímetro. La noche pasó sin incidentes, pero a la mañana siguiente ya no había rastro de los cambiapieles. Después de eso, mi padre decidió no seguir con el proyecto de la granja. La familia Hawkins se mudó también, y nunca volvimos a saber de ellos. La casa quedó abandonada por años, y aunque la granja aún está en pie, ya no hay rastro de aquellos seres. Aún tengo pesadillas con esas cosas, y mi hermana y yo seguimos preguntándonos qué hubiera pasado si hubiéramos sido imprudentes y hubiéramos salido a enfrentar a esos monstruos.